canal de bendición por TV Norte. Territorio de todos. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Voy a pararme en la... Les habla su pastora y amiga Julia Peñaranda, Iglesia Cristiana, Casa de Jehová, casa de tu papá. Y te estamos esperando con los brazos abiertos. Hoy tenemos un invitado de Cartagena para la gloria y honra del Señor, nuestro amado pastor, hermano, el hermano Próspero Barros. Bienvenido al programa Derribando Fortaleza. Muchas gracias. Para mí es un privilegio maravilloso saludarle, estar con ustedes, compartir en esta mañana tan preciosa un mensaje del cielo para tu corazón. Un mensaje que lleva un propósito, lograr tu corazón. Gloria al Señor. Y hoy vamos a estar hablando sobre por qué, pastor, David conquistó el corazón de Dios. ¿Cómo es posible si hacemos una especie de historia a revisar la vida de David? Bíblicamente, David era un criminal, David era un asesino, por decirlo así. Y usted se va a alarmar, ¿cómo así? La Biblia lo registra. Entonces, la pregunta de hoy, vamos a investigar por qué David conquistó el corazón, cuál era la mentalidad de David, por qué profetizó, también era un gran profeta, era un gran adorador. ¿Cómo logró él conquistar el corazón de Dios? Y estamos invitando para que comparta con nosotros, abre tu Biblia y vayamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 27, versículo del 7 en adelante. Leemos esta poderosa palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu de Dios. Dice así: fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jerusitas, los hezritas, los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaban las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a aquí. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, podemos notar, ahora sí le puedo hacer yo esa pregunta: ¿cuál era la mentalidad de este hombre? Antes que todo, yo quiero hablar sobre el inicio de la vida de David. Realmente David fue un muchacho que saltó del anonimato a un trono, a una vida de reconocimiento nacional. Pero desde muy pequeño David tuvo una experiencia con Dios. David no era un hombre religioso. David era un hombre que él logró entender quién era Dios, por no decir que en toda su inmensidad, pero sí logró comprender que Dios es un Dios presente. Dios es un Dios de hoy. Para David, Dios no era un Dios ausente ni de mañana, era un Dios real. Y es así como David, los inicios de David, un hombre completamente pobre, tan pobre era David que no tenía con qué pagar la dote de su mujer. Amén, amén. Tremendo eso. Ver cómo Dios busca al hombre, nos busca a nosotros, lo encuentra a usted en situaciones tan lastimeras. Unos económicamente y otros emocionalmente y otros físicamente en enfermedades terribles. Pero lo bueno es saber que en los momentos más precarios Dios se hace presente para levantarnos, para darnos una experiencia con Él. Y esto es lo hermoso, cuando tú sabes quién es el Rey, quién es Dios para tu vida. Entonces David es un tipo que gozaba de muchos atributos. Y es verdad, como dice usted, pastora, David era un hombre que la misma Biblia relata que Dios le dice: tú has derramado mucha sangre. Amén, amén. El mismo Dios lo dice: tú no me puedes a mí edificar casa porque tú has derramado mucha sangre. O sea, Dios es el que lo dice. Pero hay algo que yo estaba mirando,
Y es que en sí, David no mataba por matar. Así es. David, él peleaba las batallas de Dios. Amén, amén. Las batallas de Dios. Es decir, lo que Saúl se rehusó a hacer, David lo tomó como de él, porque para pelear las batallas de Dios. Y esto es algo muy bonito, cuando hay conmigo personas que nos paramos donde otros corren. Hay conmigo personas que nos detenemos, ¿verdad?, donde otros pasan de largo. Y es bonito irnos entrando en la vida de David. Vámonos entrando en la vida de David, porque esto no es para, en verdad, esto no es para un solo día. Gloria al Señor. Sí, y mirando la historia de David, estamos como dos tipos de cristianos en este tiempo, de creyentes, ¿verdad? El tipo de Saúl y uno del tipo de David. Yo quiero saber dónde usted se encuentra en estos momentos. Si usted está en el de los tipos de David o en el tipo de Saúl. Porque David fue un fiel obediente al Señor. Cuando usted estaba diciendo, vamos a hacer la historia de David, recordemos que él fue menospreciado, aún hasta por su propio padre. Cuando el profeta fue a ungir a uno de los hijos de Isaí, mire que él se miró y se fijó fue en aquel robusto, en aquel alto, en aquel grandote. Y le dijo, no, le dijo el Señor, es que ustedes miran lo que está por fuera. Yo no, el Señor no mira lo que está todo el tiempo por fuera. Dios está mirando lo que está por dentro. Y notamos algo, mi amado hermano, cuando pasaron todos los hijos, dijo, ¿no hay otro por ahí? Sí, hay uno que está por allá cuidando ovejas. Como usted lo decía, salió del anonimato. Yo creo que este 2018, amado hermano, es el tiempo de que mucha gente va a salir del anonimato. Usted que está escuchando, directamente usted que ha pasado por momentos tan difíciles, usted que ha tenido muchas pérdidas en años anteriores, este año es el año agradable del Señor y es tu año, es el año de la cosecha, es el año cuando Dios ha empezado a levantarte, es el año cuando Dios ha empezado a devolverte lo que en otros tiempos has perdido. Este año es tu año, este año tus ojos verán la gloria de Dios. Aleluya. Porque hay un Dios en el cielo que es justo, verdadero y que le da a sus hijos de acuerdo en la medida en que nosotros vamos recibiendo de Dios, vamos siendo tratados por Dios para que la bendición no nos aplaste, para que la bendición nos prospere, para que la bendición nos sane. Porque si nosotros no estamos siendo tratados por Dios y no entramos y no pasamos por ese procedimiento de Dios, la bendición llega y lo que hace es que nos aplasta, lo que hace es que nos aparta de los propósitos. Y solamente queda entonces el dirán, fulano, fulana, ¿qué pasó? Si estaba tan bien con el Señor y ahora mira, grandes bendiciones. No estaba preparada para esas bendiciones. Entonces Dios años anteriores ha venido tratando con su vida. Dios años anteriores ha venido tratando contigo. Años anteriores Dios ha permitido situaciones que solo tú sabes por cuál situaciones has pasado y estás pasando. Yo quiero decirte en esta mañana que hoy es el día de tu salvación. Amén. Hoy es el día de tu bendición. Hoy es el día en que Dios abre una vez más tus ojos para que tú comprendas que el Dios de ayer es el Dios de hoy y está por ti. Aleluya, gloria a Dios. Yo recibo también esta palabra. Resulta, pastor, que cuando nosotros nos ponemos a estudiar la historia de David, dice que, yo digo, representa a los tipos de creyentes que hay dos. Vamos a hablar de esos dos tipos de creyentes. El uno que busca beneficio, ¿verdad? Hay uno que dice, yo me meto a la iglesia porque yo voy a buscar esposa. Me conviene tener una esposa que sea cristiana. O me conviene recibir esta sanidad. O me conviene recibir un trabajo, un milagro. Ese es uno de los tipos que probablemente muchos han entrado al evangelio porque buscan un beneficio. Pero otro es que tienen, para entrar a buscar del Señor, es a buscar verdaderamente el amor de Dios. Yo digo que ese es de los tipos que Dios se agrada. Y David tenía ese corazón. Él buscaba a Dios no por un beneficio. Él buscaba a Dios, a lo mejor no era porque le daran un trabajo o porque de pronto una esposa o algo. No. Él buscaba a Dios porque él amaba a Dios, pastor.
¿Usted qué dice de eso? Sí, lo importante es saber que nosotros empezamos a amar a Dios en la medida en que empezamos y continuamos conociendo de Dios. Porque no podemos amar a una persona que no conocemos. Y nosotros conocemos a Dios en la medida en que vamos conociendo de Dios. Y Dios se nos va revelando a través de la palabra por su Espíritu Santo. Amén. Volviendo atrás sobre David, encontramos que David tenía una mentalidad de reino. Amén. David tenía una mentalidad muy distinta a la mentalidad de sus hermanos mayores, que aun cuando lo vieron lo despreciaron y le dijeron: tú estás aquí, has venido a burlarte de nosotros, vaya para sus ovejas. Ellos no entendían que David tenía una mentalidad divina, una mentalidad celestial. Y esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que hace la diferencia entre tu pasado y tu presente. Es cuando tú te montas en esa mentalidad de victoria. Amén. En una mentalidad de reino, en una mentalidad de convicción. No importa lo que no tengas en el bolsillo, no importa las deudas, no importa tu problema, tu dificultad. Tú no miras los gigantes. Tú miras a ese que es gigante de los gigantes y que está por encima de todo gigante, el altísimo Dios de Israel. Él tiene sus ojos puestos sobre ti en esta mañana. El Salmo 32 dice: sobre ti fijaré mis ojos. Si tú supieras que los ojos del Señor están sobre ti, no importa tus defectos, no importa tus errores, no importa tu carácter, no importa tu pasado. Dios no está interesado en tu pasado. Dios está interesado es en tu presente. Y hoy Dios habla a tu corazón y Dios llega a tu vida hoy para devolverte lo que has perdido, para levantarte, para decirte que hay futuro. Hoy Jesucristo es tu futuro. Y entonces David, cuando él mira los ejércitos y mira ese gigante, porque era costumbre en ese entonces que los ejércitos escogían a un gladiador, y este gladiador entonces desafiaba a otro gladiador del otro ejército, y cuando uno de los dos ganaba, entonces el gladiador perdedor era el que representaba el ejército que perdía. Y David, siendo un muchacho, no era un muchacho de guerra. David era un muchacho que nunca se había colocado vestidos de guerra, porque David era un muchacho, sencillamente era un pastor de ovejas. Y entonces cuando él ve a aquel gigante, ese Goliat, que desafiaba a Dios, que prácticamente era Dios, porque estaba desafiando, porque ahí estaba el pueblo de Dios. Porque cuando el enemigo se mete contigo, se está metiendo con aquel que te compró en la cruz del Calvario. Cuando el enemigo levanta su dedo contra ti, no es contra ti, es contra el Señor. Amén. Por eso es que el Señor le dice a Saúl cuando andaba en el caballo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén, amén. Porque hay algo que es muy bonito, y es que arriba de ti, detrás de ti y a tu alrededor está el Señor. Amén. Él es muro a tu alrededor. Aunque tú físicamente te sientes oprimido, sientes que las cosas no se te han dado, hay muchas amenazas, hay gigantes que te dicen que no vas más, hay gigantes que te dicen que te vayas de la ciudad porque sencillamente esta ciudad es un fracaso. Yo quiero decirte hoy, hemos venido hoy acá, mi hermana pastora Julia y este servidor, para decirte que Dios es tu victoria. Amén, Dios es nuestra victoria. El que le dio la victoria a David también hoy te está diciendo: yo te daré la victoria. Dale gracias al Rey por ese gigante que te amenaza, porque hoy no importa las profecías de ese gigante contra tu vida. Hay algo bonito, y es que el Señor te empodera de su verdad. Amén. El Señor te empodera de esa convicción, esa seguridad de que no has perdido el tiempo. Lo que Dios ha hecho es procesarte. Dios ha hecho es tratarte como se trata el agua de una ciudad en plantas de tratamiento, con diferentes procedimientos, con el propósito de que al ser ingerida por la población le sea de salud. Dios trata con tu vida, ha venido tratando con tu carácter. Dios ha venido tratando con tu personalidad, con el propósito de que te alinees, de que tú alinees, de que yo alinee mi temperamento, mi carácter con el temperamento de Dios. Ha sido un trato de Dios. Aunque el enemigo te diga: tú eres un fracasado, aunque el enemigo te diga: mira, tú eres una fracasada, no importa lo que él te diga. Fíjate que el gigante Goliat, mi pastora, le profetizaba de parte del diablo a David. Le decía: yo te voy a matar, te voy a dar las carnes a
las aves del cielo. David sabía que él no había creído en hombres. Amén, David sabía que él no gloria a había creído en ministerios de hombres. David sabía que él no lo estaba llamando y lo había llamado hombres. David sabía quién era su Dios. Y David se queda mirándole y le dice: hoy yo te voy a cortar la cabeza. Pero lo más importante es, mira, que con qué espada le iba a cortar la cabeza. Tremendo. ¿Con qué espada? Era que David tiene una mentalidad de reino. Yo voy a comentarte a grosso modo que la mentalidad de reino es una mentalidad que se diferencia de las otras mentalidades, porque la mentalidad de reino está presidida por una condición, y es la fe. Es la fe. Yo quiero decirte que hablando de fe, rápidamente, la fe está precedida del agradecimiento. Amén. Primero el reconocimiento, después el agradecimiento y tercero la acción de gracia. Cuando usted empieza a reconocer que Dios no te ha abandonado. David entendía que es verdad, estaba el gigante, no podía negarlo, el gigante estaba allí. Era cierto. 40 días, pastor. Era cierto. Cargándole Y durante ahí. muchos días, yo no sé por cuántos días ese gigante también está amenazado, no sé por cuántos años has estado Dios mío. pisoteado y has estado diciendo: Santo. quisiera tener alas para salir volando, o quisiera desaparecer, quiero irme de esta tierra y no saber nada de nadie. Yo quiero decirte que hoy tú vas a cortar la cabeza a ese gigante. Aleluya. No solamente lo vas a derribar, porque David profetiza sobre al gigante, al Goliat. Le dice: hoy Jehová te entregará en mi mano. Esto es algo maravilloso, mi pastora, porque es que la victoria nuestra no está por nuestras fuerzas. Amén. No es por nuestra capacidad, no es por la suerte, no es por el empleo que tengamos, ni el tipo de contrato laboral que tengamos. Estamos dependiendo, el cristiano, tú Amén, estás gloria a dependiendo, Dios. es de un Dios real y verdadero. Aleluya. Dios es tu provisión, Él es la fuente y es tu bendición. Y esto lo comprendió David, la mentalidad de reino. Cuando hablamos de una mentalidad de reino, estamos entendiendo entonces que David sencillamente lo tenía claro. Tenía claro David esta parte, y él decía: no solamente te voy a derribar, sino que también te voy a cortar la cabeza. Mi pastor, yo quiero como alargarme aquí un poquitico, tomar un minutico más, porque usted está aquí y me pregunta mil cosas, pero quiero comentarte algo que le escuché a mi hermano predicador Rolando, y yo quiero comentarte que él decía: David derribó al gigante, pero le cortó la cabeza. ¿Cuántas veces nosotros derribamos al gigante y no le cortamos la cabeza? Esto quiere decir que hay situaciones que no le podemos seguir poniendo pañitos de agua tibia. Hay situaciones que hay que tomar decisiones. Hay situaciones, mira, hay relaciones que hay que cortarlas de raíz. De raíz. Hay situaciones que usted tiene que mirar por qué le han venido ciertas opresiones. Y es porque le hemos abierto al enemigo las puertas y no hemos derribado al enemigo. Y si lo hemos derribado, no le hemos cortado la cabeza, sino que todavía estamos con el cordón umbilical unido a ciertas situaciones. Por ejemplo, hay costumbres que son gigantes. Una de esas costumbres es el pagadiario. Ese demonio amalecita tiene a más de un cristiano oprimido bajo la bota opresora. Y es la costumbre muchas veces también de estar empeñando o de estar fiando. Son gigantes que no solamente hay que derribar, sino cortarle la cabeza. Cuando mi pastor Miguel Torres Molina, de la ciudad de Bogotá, en el año 78, me llevó a los pies del Señor, aquí en la ciudad de Santa Marta, en el barrio 20 de Julio, una de las cosas que él me decía: nunca más vas a empeñar, nunca más vas a estar prestando, nunca más. Tú tienes que soltar esos demonios. Entonces hay gigantes que tenemos, no solamente hay que derribarlos, hay costumbres como que son anomalías, que son vicios, jugar maquinita, jugar dominó, que nos distraen, son distractores, creer en la suerte, son distractores que vienen de las tinieblas y que no solamente hay que derribar, hay que cortarle la cabeza. Es el tiempo de tomar una decisión, de levantarnos, de darle espalda a ciertas costumbres que hemos venido alimentando, y es el tiempo de dar el frente a Dios. El Dios que David miró y dijo: hoy Jehová te entregará en mi mano. Hoy el Señor te entrega en tus manos. Hoy, usted que me está escuchando, usted que me está viendo, mira, hoy el Señor entrega en sus manos todos esos distractores y esos opresores y esos gigantes que
que te han tenido sumido con un manto de tristeza. Y muchas personas te ven riendo, y muchas personas te ven alegre, pero no saben que dentro de ti hay una lluvia, hay cierta tristeza. Dentro de ti hay una preocupación profunda, y es porque necesitas comprender que hoy Dios llega a tu vida para hacerse luz profunda, reluciente, deslumbrante dentro de ti, porque tú eres de Él, tú le perteneces. Amén. Comprado fuiste con precio de sangre. Amén. Es decir, tú estás dentro del montón, yo estoy dentro del montón, pero yo no soy del montón, tú no eres del montón, nosotros no somos del montón, nosotros somos redimidos por la sangre del Cordero. Aleluya, Somos, dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 3, dice que nosotros somos llamados para ser herederos de bendición. Y así como David entonces se para en la brecha, David se detiene y él dice, bueno, es verdad, el gigante ya viene el gigante, tremendo hombre casi de 3 metros, viene el gigante, un animal, era un salvaje, estamos hablando entre un animal con figura humana, pero David sabía que más grande que ese gigante, aleluya, es el gigante, amén, de los gigantes, el altísimo Dios de Israel, amén, el Dios que se encontró con Abraham y se le manifestó como el Dios omnipotente. Amén, yo soy Abraham, el Dios omnipotente. ¿Sabe qué quiere decir eso? El todopoderoso, amén, el Dios que todo lo puede. Para él no existen imposibles ni cosas difíciles. Lo importante es cuando usted toma la decisión de decir, me voy a levantar, hoy yo me voy a levantar, hoy yo me voy a levantar, porque muchas veces nuestras oraciones son muertas. Muchas veces usted ve a la persona orando, pero está atemorizada. Muchas veces la persona usted la ve cantando, pero está atemorizada. Es el tiempo de comprender que Dios ha llegado a tu vida. Hoy, en este día, mi pastora, Dios ha llegado a nosotros, amén, con un mensaje de prosperidad, de liberación, de amén, victoria, de sanidad, porque Dios es real. Dios se hace real hoy en nuestras vidas. Sí. Dios se hace real hoy en tu vida. Si usted se da cuenta, pastor, la Biblia registra que llevaba muchos días de estar ese gigante amenazándolos a ellos. Era todo un pueblo, aún desde el rey. Y nadie, aunque le estaban brindándole la hija, aunque le estaban brindando no pagar impuestos, algunos impuestos, aunque le estaban dando prácticamente casi la mitad de su reino, nadie se atrevía de enfrentar al gigante. Muchas veces está usted y estoy yo así, que a veces decimos, dejemos pasar las cosas, pero es que no es verdad lo que usted dice. Al gigante, tras que hay que derribarlo, hay que cortarle la cabeza. Yo no sé cuál sea tu gigante en esta hora, pero 2018 usted tiene que derribar y cortar la cabeza a lo que te está oprimiendo, a lo que te está atacando, a lo que no te deja dormir. Oye, esa gente estaba inquieta, pastor. Esa gente era prácticamente que ya no hallaban, buscaban uno y buscaban el otro y nada, pero se apareció un David. Dios está buscando este tipo de hombres dentro de sus iglesias, que se levanten, que no le tengan miedo al problema, que no le tengan miedo a los gigantes, que no le tengan miedo a las amenazas. Tú también debes de profetizar. Por eso es la pregunta, ¿por qué profetizó David? Porque él decía, lo que tú hablas, mira, el poder de nuestra vida y nuestra muerte está en la lengua. Lo que tú hablas hace un efecto espiritual. Hay gente que no tiene lenguaje de reino, pastor. Y yo sí he visto que lo que tú estás hablando es producto de lo que tú estás viviendo. Yo no sé cómo estás hablando. Tienes que cambiar tu modo de hablar. Cuando David se enfrenta con el gigante, él dice, no es que yo te voy a cortar, a mí es Jehová, del Dios de los ejércitos. Le entrega en tus manos y te voy a cortar la cabeza. Oye, si él nada más tenía 5 piedras y una honda, ¿dónde estaba la espada? Eso es profetizar, eso es hablar, eso es decir, Dios está conmigo. Yo no sé, tu modo de pensar y tu modo de hablar tiene que cambiar en este tiempo, pastor. Correcto, porque es que la palabra del Señor dice que nuestro vientre se llenará del fruto de nuestros labios. Amén. Y tenemos que alinear nuestro hablar con el hablar de Dios. Uno de los enemigos que nos ha afectado muchísimo es que a pesar de los años, todavía nosotros hablamos con un lenguaje del reino de las tinieblas. Sí. Recuerde que nosotros venimos del reino de las tinieblas, dice Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y
trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino de los cielos. Cristo llegó a tu corazón y llegó para quedarse, pero usted necesita crecer en los principios del reino. Y uno de los principios del reino es aprender a hablar. Amós capítulo 3, versículo 3 dice: andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Entonces yo tengo que aprender a alinear mi hablar con el hablar de Dios. Yo tengo que profetizar contra toda profecía negativa. Tengo que creer, porque es que la palabra del Señor nos enseña algo muy lindo. Uno de los principios del reino de los cielos, usted sabe que hay tres reinos. Está el reino de las tinieblas, en el cual todo ser humano nace a excepción de Jesucristo, porque Cristo no fue engendrado por hombre humano, sino que el Espíritu de Dios vino y engendró en María, ¿verdad?, el ser del Señor. Y es así entonces como Él pudo redimirnos, porque fue el único ser, dice la palabra de Dios, que nació sin pecado. Tal sumo sacerdote incluso nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Entonces el maestro es el rey del reino de los cielos. Pero nosotros venimos de un reino que se llama el reino de las tinieblas. En ese reino aprendimos a pensar como hijos de tiniebla, hablar como hijo de tiniebla y actuar como hijo de tiniebla. Entonces el Señor rompe el molde, pero quedó la figura. Quedó la figura que había en el molde. Y es así como Dios entonces nos encuentra con una figura de oscuridad y ha empezado una obra en tu vida y en mi vida. Como dice el libro de Proverbios: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que Dios cada día quita de ti cosas, elementos, material que es de las tinieblas, para que emerja, para que fluya el nuevo hombre que es según el reino de los cielos. Amén. Y una de las características del nuevo hombre del reino de los cielos es el aprender a hablar el lenguaje del reino, alinearnos con el lenguaje del reino. Dice la palabra que nuestro Padre llama las cosas que no son como si fueran. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 4, me llama la atención el versículo 5, porque en el versículo 4 de Génesis capítulo 2, dice que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Y el versículo 5 dice: y Dios creó toda planta, toda hierba, antes que fuera en la tierra. Es decir, aquí Dios nos revela algo muy importante, y es que antes de que las cosas sean en el mundo físico, material, primero lo son en el mundo espiritual. Entonces dice la palabra ahí en el libro de Génesis capítulo 2 versículos 4 y 5, lo puede leer si usted desea, y va a encontrarse que dice que Dios creó las cosas antes que aparecieran en la tierra. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Él trata de condicionar tu mente con una mentalidad de derrota, de pobreza, de miseria, de fracaso. Y nos ha enseñado, o nos enseñó un día a hablar de esta misma manera, porque está escrito, ¿verdad? Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. El hombre es lo que piensa. Entonces, hoy hay una tarea de parte de Dios. Hay algo que Dios está haciendo. Es reprogramándonos, transformándonos, cambiando las tinieblas en luz, haciendo luz la palabra en nuestras vidas. De tal forma que cada día vamos comprendiendo que somos hijos del Rey y que somos personas bendecidas en los lugares celestiales, y que somos llamados aquí en esta tierra a ver la gloria de Dios en esta tierra. Por eso dijo el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Usted en el cielo no necesita carro, no necesita finca, no necesita nada. Usted no necesita prendas allá, no necesita nada. ¿Por qué? Porque el cielo allá todo es excelso, allá lo que hay es abundancia. Aquí en la tierra usted tiene que seguir comprendiendo que Dios desea su prosperidad. Tercera de Juan, versículo 2 dice: amado. Me gusta esta palabra, como Dios nos habla. Dice: amado, yo deseo. Yo es un pronombre personal, ¿verdad? En tiempo presente, en primera persona. Es Dios quien te lo está diciendo. Amén. Mira, Dios te está hoy explicando una vez más. Él dice: yo deseo que tú seas. No dice que ustedes. No está pluralizando. No, dice que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud,
así como prospera tu alma. Hay algo maravilloso que David tenía claro esto, y es por eso que usted va a darse cuenta que David viene de menos a más, porque David siendo un pobrecito, no un pobre, un pobrecito, y él reconoce, yo soy de la familia más pobre en Israel, pero él comprendía que Dios precisamente no busca ricos para hacerlos más ricos, Dios no busca sano para hacerlos más sanos, Dios no busca alegre para hacerlos más alegres, no, Dios busca personas que estén en situaciones de pobreza, situaciones de deuda, situaciones de amenaza para manifestarse, para revelarse, para convertirlo, para convertirte en un testimonio de vida. Nosotros somos un testimonio de vida. Y es así como yo me acuerdo cuando yo era un borracho, un fumador de cigarrillo, un maldiciente, una persona inmunda que hablaba principalmente contra los pastores y contra el diezmo. Y Dios me encontró en tierra seca, tierra árida, y el Señor ha ido transformando. Yo no voy a decir que Dios transformó mi vida, no, ahora es cuando Dios tiene tela en mi vida que cortar. Amén. Y Dios tiene cosas que hacer. Yo no soy obra terminada, pero sí Dios ha venido transformando mi vida, ha venido cambiando, y así como Dios ha llegado a tu vida, Dios ha llegado a tu vida para convertirte en un testimonio. Yo quiero decirte hoy, anota esto que te voy a decir de parte del Señor. Tu necesidad de hoy es tu testimonio mañana. Wow. Recíbelo, anótalo. Ahí anota tus necesidades. Tus necesidades de hoy serán tu testimonio mañana. Aférrate, recibe la palabra. Y porque no es en tu fuerza, no es por lo que tú hagas, no es por lo que tú corras. Es sencillamente porque Dios ha venido a tu vida hoy para ayudarte, para levantarte. Y esto es algo bonito. Y es que David, estando en situaciones tan precarias, tan tristes, aún se convierte en víctima de Saúl, que lo engañan, ¿verdad? No le voy a dar a esta mujer, esta mi hija, le voy a dar a esta otra. Pero David era un hombre que tiene una mentalidad de reino. Qué lindo sería, mi pastora, que nosotros pudiéramos sacar un programa para hablar sobre lo que es la mentalidad de reino en una forma muy extensa, porque es algo muy bonito. Yo pienso que Dios no ha venido a convertirnos en evangélicos ni en adventistas. En otras palabras, yo le digo a los pastores, pastor, si usted me consigue a mí un texto bíblico que diga dónde Dios convierte en evangélico al hombre, no existe. Porque en Hechos 11:26 dice que se reunieron todo un año en una casa con los discípulos, y a los discípulos se les llamó como cristianos. Entonces David tenía una mentalidad de Cristo, una mentalidad divina, una mentalidad de gloria. Y es así como David, estando en plena situación de pobreza, él comprende que precisamente por estar él en esa situación es que Dios se le revela para sacarlo del anonimato. Yo quiero que sepas que lo que hoy te amenaza, que lo que hoy te oprime, que lo que hoy te dice que no va más, hoy, mañana no será. Mañana no será, porque hoy Dios llega a tu vida en el mundo espiritual y empiezas a concebir en tu espíritu, empiezas a concebir en tu alma también. Sí, porque el espíritu y el alma forman el hombre interior de 2 de Corintios capítulo 4 versículos 16. Los dos están amalgamados, están fusionados. Y así entonces como Dios llega a tu vida hoy para decirte que el tiempo de que el gigante caiga delante de ti, porque tú lo derribas por una decisión que tomas, porque usted tiene que tomar la decisión. Aquí no se trata, yo estoy orando. Yo me acuerdo cuando uno de mis pastores le regalaron un carro, y entonces él dijo, doy gracias a Dios por ese carro que Dios me dio, y yo sé que Dios me dio ese carro. Y alguien le preguntó, pastor, ¿y usted tiene licencia? Y él le dio rabia, porque es un pastor viejo. A nosotros los pastores viejos no nos gusta que nos digan las cosas. Y le dio rabia. Pastor, y respete, ¿oyó? No sea tan pasadito. El muchacho se quedó callado y se fue. Pero él entendió que era Dios quien le había hablado. Porque es que la fe sin obra es muerta. A la fe hay que ponerle pie. Y así entonces como él sacó la licencia, y al cabo enseguida de unos 15 días, alguien le dijo, pastor, acompáñeme, voy a comprar un carro, y yo sé que usted conoce de carro, y quiero que usted me asesore, no quiero que me engañen. Y cuando le presentan el carro, un carro espectacular, bien lindo, y el tipo va a pagar y dice, no, póngaselo a nombre de él, es que este carro es para usted, pastor. Cuando él le puso pie a su fe, Dios actuó. Muchas veces nosotros tenemos una fe que no es eficaz, una oración que no es eficaz, porque nos hacen falta conocer más de los principios y practicarlos. Entonces David comprendió que la situación que estaba pasando
era una situación que daba el punto para que Dios se manifestara. Era una situación bastante difícil. Socialmente David era un menospreciado. Socialmente David lo que era un triste campesino. Socialmente David no era nadie, no era nada. Pero precisamente Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo que la gente dice, fulana, eso no sirve para nada. Fulano, ese es un fracasado. Dios escoge. Aleluya. Cuando tú estás atravesando por situaciones que el enemigo piensa que ya te derrotó y que no es más, donde terminan tus fuerzas, empiezan las de Dios. Amén, gloria al Señor. Y David lo comprendió. Anótalo este puntico. Donde terminan tus fuerzas, terminan tu esperanza, donde tú dices no sé qué hacer. ¿Por qué mucha gente se mata? Porque no logra comprender que la muerte no es la respuesta. No, la respuesta es el Dios omnipotente. Aleluya, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Bueno, hermano, entonces podemos analizar, porque ya estamos terminando, 7 punticos que ¿De son... empezar o ya el programa? Ya estamos terminando el programa. 7 punticos que es muy importante. La mentalidad del reino, que otro día vamos a estar, que si Dios nos da licencia, podemos estar hablando. Yo lo voy a invitar a una vigilia, con el favor del Señor, ahí sí tenemos toda libertad. Cómo cortó la cabeza, ¿verdad? Después que lo derribó. No es que usted va a dejar al gigante vivo y lo va a dejar privado, no, usted tiene que cortar el problema de raíz. Hay cosas y situaciones que es usted, no son nosotros, es usted que tiene que tomar la decisión. Como tercero, él profetizó antes de la victoria. Correcto. Entonces, mire, vea, antes de ay, pero es que yo no puedo, no. Si usted dice no puedo, de lógica que usted no va a poder. Usted tiene que decir, el Dios que tenía David es el Dios que yo tengo. Si Dios pudo ayudar a David, a mí también me ayuda. Oye, es el mismo Dios que te estamos predicando. Ahora, otro, amaba a Dios antes que sus intereses. Precioso. Porque es que hay mucha gente, hermano, que coloca más los intereses que a Dios. Deja las cosas de Dios, del reino, ¿verdad? Por importarle más las cosas terrenales, que son efímeras, que son pasajeras, que ni tú y yo nos vamos a llevar. Sí, nos deleitamos mientras estemos aquí, pero allá arriba es otra cosa. Como quinto, él era un adorador. Decíamos antes que una cosa es que usted cante, pero otra cosa es que sea usted un adorador. Otra cosa es que verdaderamente Dios está buscando en este tiempo es que le adoren en espíritu y en verdad, porque cantante puede ser cualquiera. Pero hay un detalle, el adorador, tener un corazón y llevar una vida y una actitud de adorador. Adorador no solamente el que canta una canción, no señor, es tu estilo de vida, cómo debes de andar. Sus virtudes eran más que sus falencias. Hay gente que tiene el ojo clínico nomás para verte los puntos negros. Usted ve un cuadro blanco y pone un punto negro y la gente mira más el punto negro. Sí. Desafortunadamente es así. Pero nosotros, como tenemos mentalidad de reino, las debilidades del hermano, escuche bien, ahí es donde Dios se perfecciona. Así es. Ahí es donde Dios toma fuerza. Y como último, el Dios de David es tu Dios. Así que les agradezco que usted haya prestado atención, que haya tomado apuntes, ¿verdad? Léase el libro de Primera de Samuel. Es un libro muy interesante. Es un libro que habla de lo que es, quién fue verdaderamente David, cómo David en sus pruebas, cuál era la actitud. Hay cristianos, pastor, que en la actitud de las pruebas es renegar a Dios, levantan una quejumbranza, en vez de adorar y darle gracias al Señor por el proceso, por el desierto que están atravesando, son diferentes. David era un adorador en medio del desierto. Mi pastora, su palabra por delante. Es importante que dentro de la mentalidad de reino encontramos unas características, y es aprender a ver lo bueno en los demás. Muchas veces la pareja siempre ve lo malo es en su pareja. Y siempre que habla, es que tú siempre eres así, siempre ves lo malo en su pareja. Y no solamente en su pareja, en su pastor y en los demás. Amén. Porque eso lo traemos de las tinieblas. Hay una historia que quiero contar que no es agiógrafa. No es una historia agiógrafa, es una historia del común, que dice que en cierta oportunidad iba el Señor con sus discípulos y vio un perro muerto. Ya el perro ya estaba en pleno estado de putrefacción. Y los discípulos, cuando se encontraron con semejante espectáculo, salieron corriendo. Y cuando ellos corren, para que ese mal olor no los siguiera afectando, ven que el Señor, que llega de último, se para frente al perro.
Santo. Y entonces ellos desesperados, bueno, pero el Señor casi mirando ahí. Y el Señor y ellos, total, es que entonces cuando el Señor llega allá, el Señor les dice a ellos, ustedes lograron mirar la dentadura tan linda que tenía ese animal. Wow. Dios siempre está mirando en ti lo bueno que Él tiene en tu vida. Hay cosas en tu vida que son lindas. Hay cosas en tu vida que son preciosas. Hay cosas en tu vida que son divinas. Hay cosas en tu vida que son únicas, son sui generis, son únicas, tuyas. Hay cosas en tu vida que Dios las ve y el Señor dice, yo tengo que recuperarlas. Amén. Dios te busca. Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, amén, sino que yo os elegí a vosotros. Es decir, Dios te elige y Dios, por eso es que Él te llama, porque Él ya te eligió. Antes de que tú fueras, Él te eligió. Antes que el mundo fuera, nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Aleluya. Y hoy el Señor está nuevamente reafirmando ese llamado. ¿Por qué? Porque tú le perteneces. Tienes que reconciliarte incluso con el Señor hoy, escuchar la voz de Dios y entender que es el tiempo cuando el Señor te está estirando la mano para levantarte. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas encontramos al hijo pródigo. Hay algo muy bonito, dos cosas allí en esa parábola. Y es que dice, volvió en sí. Amén. Es decir, yo me detengo. Sí, y me hace recordar una historia que escuché en una iglesia muy grande en la ciudad de Barquisimeto. Y es que la señora de pronto perdió la mente. Perdió la mente. Y la señora, bueno, no dejaban de llevar a la iglesia y ya tenía varios meses de estar así. Una mañana, un día cualquiera, la señora pega un grito y dice, ¡ay, ¿dónde estoy? Estás en la iglesia. ¡Ay, qué ha pasado en mi vida! Volvió en sí. Cuando tú tomas la decisión de levantarte, te voy a decir algo, no hay gigantes que te siga deteniendo ni te va a seguir oprimiendo. Uno de los gigantes que te tiene oprimido es tu forma de pensar. Y es que el enemigo te tiene convencido que no puedes, te tiene convencido que la motocicleta, mira cómo está siempre, que no tienes motocicleta, te tiene convencido que no tienes carro, te tiene convencido de una cantidad de excusas que hoy deben de ser derribadas. Amén. Y a la vez cortadas la cabeza. Amén, gloria a Dios. Bueno, se despide de ustedes su pastora y amiga Julia Peñaranda y también, pastor Próspero Barros, aprovechando de que tenemos en sintonía a mi pastora Eva Rosa de Atrios de Santidad. Un saludo, no más, un saludo para ella que está en plena sintonía y mis sobrinas Judy, Nelsie y una cantidad de gente que hoy, es que este programa es el programa del pueblo. Yo tengo entendido, yo vengo de la ciudad de Cartagena, pero este es un canal de bendición que Dios establece para tu bendición. Y recuerda que Dios te bendice también es para que tú bendigas. También tienes que bendecir este canal con tus oraciones y con tus siembras. Dios no está pidiéndote, porque Dios no necesita ni de ti ni de mí. Él es el que nos da, pero nos da la oportunidad de nosotros poder sembrar para tener la oportunidad de recoger. Muchas gracias por tener la dilección de atendernos, de escucharnos, y que el Dios del cielo, que ha puesto su mirada hoy en ti, como dice el Salmo 32, sobre ti fijaré mis ojos, fijaré mis ojos, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes de andar. A ti no te ha llamado hombre, a ti no te ha llamado mujer, a ti no te ha llamado ningún ser humano. El Dios del cielo ha tendido sobre ti un manto de salvación, de libertad, de alegría y de bendición. El Señor te continúe bendiciendo ricamente. Dios te bendiga. Amén. Me